El amanecer sobre la pradera parecía un juramento de quietud. La escarcha dibujaba cristales sobre las carpas del campamento Cheyenne, y el humo de los fogones se alzaba lento, como si dudara en romper el silencio. Era finales de noviembre del año 1860 y Black Kettle, el jefe pacifista, contemplaba el horizonte con la serenidad de un hombre que ha elegido confiar en la palabra del enemigo. Sobre su tienda ondeaban dos banderas, una blanca, símbolo del armisticio, y otra, la de los Estados Unidos, que había recibido del propio ejército como promesa sagrada de protección. En ese instante, la historia parecía detenida, suspendida por un segundo de fe ciega. Las mujeres preparaban carne seca y los niños jugaban junto al arroyo helado, ajenos a las tensiones invisibles que se acumulaban en el aire. Ninguna trompeta anunciaba peligro, ningún disparo rompía la calma. El campamento de St. Clair respiraba la esperanza de una paz falsa, nacida de tratados rotos y juramentos traicionados. A lo lejos, los cuervos observaban en silencio, como si ya conocieran el desenlace. ¿Qué ocurre cuando la bandera que promete seguridad se convierte en el estandarte del verdugo? La pregunta flota como un veneno suave, imposible de ignorar. El ejército había asegurado que los Cheyennes bajo Black Kettle serían respetados si buscaban refugio en territorio designado. La promesa era simple: quienes se rindieran serían considerados amigos de la Unión. Pero las palabras, en aquella frontera manchada de oro y miedo, valían menos que la sangre que pronto se derramaría. En los despachos de Denver, la paz no era rentable, la guerra, sí. La tensión había comenzado meses antes, cuando caravanas de colonos atravesaron las tierras ancestrales en busca de fortuna. Cada nueva mina, cada pastizal arrebatado, era una herida abierta en la piel de las tribus. Los jefes Cheyennes reclamaron respeto a los tratados firmados, pero recibieron silencio. Entonces llegaron los ataques esporádicos, los rumores de emboscadas, las súplicas de los colonos pidiendo venganza. Y en esa atmósfera de miedo y rabia, la verdad se volvió irrelevante. Bastaba con señalar al otro como amenaza para justificar cualquier atrocidad. Black Kettle se negó a luchar. Había visto suficiente muerte en los años anteriores. Confiaba aún en que el gobierno federal cumpliría su palabra, pese a los llamados a la guerra del gobernador Evans y de los oficiales más radicales del territorio. Reunió a su pueblo, envió mensajeros a los fuertes cercanos y erigió su campamento visible, abierto, casi ingenuo. Su bandera estadounidense, un regalo del coronel Greenwood, simbolizaba el diálogo que él creía posible entre civilización y espíritu libre. Creía que el honor del ejército sería mayor que la ira de los hombres. Se equivocaba. Mientras tanto, en Denver, las órdenes viajaban con la urgencia del hierro. El gobernador John Evans ya había declarado el territorio en estado de guerra abierta. Cualquier nativo fuera de un fuerte autorizado sería considerado enemigo. No importaba la intención ni el pasado, el simple hecho de existir fuera de línea militar era una sentencia. Los colonos aclamaron el decreto como un grito de redención. Los jinetes voluntarios de Colorado se prepararon con ansias. Para ellos, el fin del servicio se acercaba y aún no habían probado la sangre de la victoria. El tiempo apretaba, y con él, la moral se diluía. La frontera se convirtió en un tablero manchado de polvo y sospecha. Los jefes pacíficos fueron ignorados o engañados. Los soldados que transportaban mensajes de paz eran los mismos que cavaban trincheras al caer la noche. Era un teatro de sombras donde la verdad no sobrevivía más de un amanecer. En ese juego perverso, St. Clair se alzó como un punto ciego, una comunidad desarmada creyendo haber ganado la protección de la bandera. El símbolo se transformó en emboscada. Las carpas del campamento reflejaban la modesta prosperidad de un pueblo cansado de huir. Había caballos pastando libres, niños correteando con cestas de maíz seco, y ancianos fumando en silencio junto al fuego. No había centinelas, porque la paz no los necesitaba. Y sin embargo, a kilómetros de distancia, hombres uniformados se reunían bajo el mismo emblema de barras y estrellas, preparando sus armas.
Ellos también llevaban esa bandera, pero en sus corazones no representaba protección, sino dominio. Dos naciones mirando el mismo estandarte y viendo verdades opuestas. El aire tenía una quietud engañosa, como la calma que antecede al impacto del rayo. Los animales presentían algo, los perros aullaban brevemente hacia la oscuridad, mientras los búfalos se alejaban en manadas espectrales. Nadie los escuchó. La traición nunca hace ruido hasta que es demasiado tarde. Y en la tienda de Black Kettle, la luz del fuego proyectaba sombras que parecían advertencias. Sin embargo, quienes creen en la paz no interpretan bien los presagios. El jefe acarició la tela de la bandera blanca antes de dormir, convencido de que aquella tela sería su salvavidas. No sabía que al amanecer sería su sudario. El río San Creek corría bajo una luna opaca, cargando ya el presagio de lo que vendría. Las estrellas parecían indiferentes, como testigos antiguos de la crueldad humana. En el campamento, el silencio absoluto era casi sagrado, Bat en la distancia. El viento traía un murmullo persistente, el sonido metálico de armas preparándose, la respiración contenida de quienes marchan hacia un acto irreversible. Aquella noche la frontera no dormía, solo fingía hacerlo. Cada pueblo tiene un punto de fractura, un momento donde la confianza se convierte en sepultura. Para los Saiyans, ese momento estaba a horas de distancia. Black Kettle soñaba con el fin de la guerra mientras, más allá del horizonte, el coronel Chivington reunía a su regimiento de voluntarios. 675 hombres de caballería ansiosos, temblorosos, buscando en el polvo de las llanuras una gloria que solo podía construirse sobre cadáveres. Ninguno sabía que, al cruzar el siguiente río, dejarían atrás la frontera de la humanidad misma. En esa primavera invertida donde el frío era más cruel que la guerra, ningún dios respondió al clamor de los inocentes. Las fogatas a extinguirse una a una, dejando solo humo, como humo que daría la promesa que los había mantenido con vida. Tal vez la ironía más amarga de toda la historia fue esta, que la bandera que debía protegerlos fue la primera en ser apuntada por el cañón. Y cuando el sol asomó sobre la pradera al día siguiente, lo que ondeaba en lo alto no era un símbolo de paz, sino el preludio de una carnicería todavía sin nombre. La historia del horror rara vez comienza con disparos. A veces nace en un escritorio, bajo la pluma de un político que teme perder su poder más que su alma. En el verano de 1860, el territorio de Colorado era un hervidero de miedo. Los colonos hablaban de ataques indios, de caravanas desaparecidas, de ranchos incendiados en la noche. La frontera olía a paranoia y a humo. Pero detrás de cada exageración había una oportunidad, y el gobernador John Evans la olfateó como un depredador. Evans no era un soldado. Era un comerciante de reputación ambigua y un administrador con hambre de reconocimiento. Su mandato se tambaleaba entre la desesperación de los colonos y la indiferencia de Washington. Colorado debía probar su utilidad a la Unión en plena guerra civil. ¿Cómo hacerlo? Con una cruzada. Evans proclamó que cualquiera que portara armas contra los pueblos nativos sería considerado patriota. Era el decreto del miedo disfrazado de salvación, una absolución anticipada para toda atrocidad venidera. Los periódicos locales comenzaron la cacería antes que los soldados. Titulares inflamados hablaban de hordas salvajes, de bárbaros que degollaban familias enteras, de un enemigo inhumano que debía ser exterminado. Era la misma historia que la humanidad ha contado una y otra vez: el monstruo se construye antes de ser enfrentado. Los colonos necesitaban creer que no mataban hombres, sino espectros. Y en esa creencia, todos los límites morales se derritieron. Desde los púlpitos se predicaba la guerra total, desde los despachos se autorizaba la venganza bajo la máscara de la justicia. El resultado fue una frontera convertida en zona de exterminio. Con la bendición del gobernador, cualquier voluntario podía armarse y perseguir a Saiyans y arapaos que aún vagaban fuera de los fuertes. Las palabras amigo y enemigo perdieron significado. El decreto de Evans era una espada que cortaba sin distinguir la carne inocente de la culpable. Bajo la excusa de proteger los asentamientos, se firmó el permiso colectivo para la barbarie. Y cada frontera del alma humana retrocedió un poco más.
Los despachos militares se llenaron de confusión y oportunismo. El ejército regular, agotado por la guerra civil, no destinaba fuerzas al lejano Colorado. En su lugar, se organizó la llamada Tercera Caballería Voluntaria, una milicia improvisada, compuesta por mineros, ex-granjeros y aventureros con deudas o pasados dudosos. Les ofrecieron 100 días de gloria y paga. En realidad, les ofrecieron 100 días para matar sin consecuencia. Era un trato faustiano sellado con pólvora. Mientras los civiles clamaban por seguridad, Evans alimentaba el miedo con discursos inflamados. En lugar de templar los ánimos, los encendía. Presentaba la guerra con tintes de purificación moral, como si los ríos del oeste pudieran lavarse de pecado con sangre indígena. La frontera se convirtió en un púlpito y la violencia en sacramento. Todos sabían que el gobernador no planeaba la paz, sino su propia absolución frente a la historia. Aprovecharía el caos para proyectarse como salvador del territorio. Aquello no era defensa, era ambición política vestida de cruzada. En las calles de Denver, las noticias de pequeñas escaramuzas se celebraban como victorias divinas. Los voluntarios eran recibidos con aplausos, incluso cuando regresaban sin enemigos, solo con rumores. Las sospechas bastaban como trofeos. El miedo colectivizado se volvió más fuerte que cualquier evidencia. Uno a uno, los líderes de las tribus pacíficas buscaban garantías, contacto diplomático, una palabra de seguridad. Pero nadie en las oficinas del gobernador respondía. El silencio era su estrategia, la omisión su arma. Y fue entonces cuando Evans escribió su proclama final. Todo nativo visto dentro de los límites de Colorado debía presentarse en los fuertes para recibir protección, pero aquellos que permanecieran fuera serían considerados hostiles y por ende, cazados. Era una trampa perfecta. Los pueblos desplazados acudieron obedientes a los puntos designados, creyendo que encontrarían resguardo. Algunos, como Black Kettle, izaron banderas blancas en señal de paz. Pero para Evans y su círculo, aquellas banderas eran solo blancos visibles. ¿Acaso el miedo puede justificar el genocidio? Esa fue la pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta. El gobernador lo sabía, bastaba con mantener al pueblo temblando para que el horror pareciera legítimo. El miedo disciplinaba mejor que la razón. Era el instrumento perfecto del poder. Mientras los colonos pedían protección, él garantizaba impunidad. La pradera no necesitaba demonios, los iba a fabricar él mismo. El ambiente político era un pantano de intereses. Los oficiales competían por ascensos, los comerciantes por contratos de suministro, los periódicos por titulares que vendieran miedo. Cada actor jugaba su papel en una ópera macabra donde los indígenas eran solo el decorado. Evans interpretaba al sabio estratega, pero su inteligencia radicaba en el cálculo de la ignominia. Sacrificar a los débiles para fortalecer su propio trono. Los discursos hablaban de progreso, pero debajo latía la codicia. Las tierras nativas eran vastas, ricas y disponibles. La guerra, simplemente, las liberaría. A comienzos de octubre, la política se convirtió en religión. Los periódicos celebraban cada decisión del gobernador como si proviniera del cielo. Los sermones dominicales repetían la misma idea, la misión divina de limpiar la frontera. Los soldados escuchaban, bebían el dogma y lo convertían en propósito. Nadie veía contradicción en invocar a Dios mientras se preparaban para masacrar poblados enteros. Para el hombre de frontera, la redención venía con el fusil. Y Evans bendecía ese credo con su firma. Esa alianza de miedo y codicia sembró el combustible del desastre. Cuando los mensajeros de Black Kettle llegaron a Denver con peticiones de paz, fueron ignorados o humillados. El gobernador estaba demasiado ocupado preparando un informe para Washington, donde prometía control absoluto del territorio y el fin de las amenazas indias. Mentía con la serenidad de quien conoce el silencio que sigue al crimen. La burocracia federal aplaudía los resultados, sin importar cuánta sangre anegara las praderas. El decreto del miedo tuvo éxito. Los colonos dormían tranquilos creyendo que el gobierno los protegía. Los soldados veían en cada cabaña humeante la prueba de su heroísmo. Solo las tribus entendían el costo verdadero.
La palabra paz se había convertido en una trampa mortal. Bajo el ojo complaciente de Evans, el destino de San Creek comenzó a sellarse. Los hombres que matarían a mujeres y niños aún no sabían sus nombres, pero ya tenían permiso divino. Solo faltaba el predicador de la guerra, el coronel Chivington, el carnicero en busca de su púlpito de fuego. Había sido pastor antes de ser soldado. John Milton Chivington, con su cabeza cuadrada y su verbo inflamado, predicó durante años en los templos metodistas la palabra del perdón. Sin embargo, cuando la guerra civil abrió sus puertas al infierno, cambió el púlpito por el sable. Dijo que lo hacía por la patria, pero en realidad lo hacía por sí mismo. En su mente, la guerra se convirtió en un escenario donde el sermón podía convertirse en epopeya. Cada bala sería una palabra, cada cadáver una línea del testamento que imaginaba para su propia gloria. Sus primeros años militares le habían concedido fama efímera. En la batalla de Glorieta, Paz se le celebró como héroe del oeste, un defensor de la Unión frente a los confederados. Pero la guerra se fue lejos, y con ella su relevancia. En Denver, el coronel se marchitaba en la sombra de sus antiguos triunfos. Su uniforme brillaba menos, su voz ya no llenaba los auditorios. La devoción pública siempre exige sangre fresca, y Chivington la necesitaba. La fe perdió forma y la ambición ocupó su lugar. Era un hombre obsesionado con dejar huella. Su mirada era la de un profeta que se cree elegido por la historia. Los hombres que lo seguían lo llamaban el predicador de hierro, porque hablaba de justicia mientras afilaba su espada. Pero su gusto por la moralidad era teatral. En su interior germinaba un odio sordo, alimentado por el miedo a la irrelevancia. 100 días separaban a su regimiento de la disolución, y el coronel sabía que la historia olvidaba rápido. Necesitaba una hazaña que lo devolviera a las páginas de los periódicos, aunque fuera una hazaña manchada. En las tabernas de Denver se jactaba de que el destino lo había llamado a limpiar la frontera de los salvajes. Sus palabras caían como órdenes disfrazadas de profecía. Prometía a sus hombres botín, reconocimiento y la inmortalidad de quien purga el mal. Les hablaba de los Cheyennes y Arapaos no como personas, sino como plagas. Era un discurso milenario, el exterminio justificado por la fe y la superioridad moral. Chivington no actuaba como soldado sino como inquisidor. Su causa no era la victoria, era la purificación. La proclamación del gobernador Evans le ofreció el campo perfecto para su cruzada. El permiso de cazar indígenas equivalía a una redención legal para su furia personal. Chivington entendió que no necesitaba un enemigo armado, solo una víctima visible. Los pueblos pacíficos le servirían igual. Lo importante no era la amenaza real, sino el espectáculo del castigo. Cada acción debía ser grandiosa, apoteósica. La gloria no distingue causas, se decía. Y con esa convicción, comenzó su campaña. Bajo su mirada, el regimiento voluntario se transformó en una congregación fanática. Soldados sin disciplina pero con hambre de redención. Campesinos, criminales, buscadores de oro, todos unidos por la pramis de volver convertidos en héroes. Chivington no necesitaba soldados, necesitaba creyentes. Les predicaba con la misma pasión con que antaño citaba la Biblia, solo que ahora su credo era la destrucción. En su oración no había piedad ni cielo, solo la pradera como altar y la sangre como sacramento. El coronel se convenció de que la frontera era su campo sagrado. El enemigo debía ser erradicado, no por estrategia militar, sino por destino divino. En su discurso, los Cheyennes no eran hombres, sino demonios disfrazados de hombres. Y si Dios había otorgado la tierra a los colonos, cualquier resistencia era pecado. Esa teología del exterminio lo envolvía. Era un sacerdote del fuego, un predicador de la muerte. Su retórica mezclaba patriotismo y apocalipsis. Prometía limpiar la tierra de su impureza como quien promete lluvia sobre el desierto. La idea de atacar antes de que expirara su tiempo de servicio fue el golpe de genio y locura que lo definió. Sabía que, una vez disuelto el regimiento, perdería su ejército y su oportunidad. Su autoridad se evaporaría como el rocío. Necesitaba actuar ahora o sería olvidado para siempre.
Tenía hombres, armas y permiso tácito. Solo faltaba un objetivo, un blanco fácil. Entonces escuchó un nombre, Black Kettle. Un jefe Cheyenne acampado en St. Craig, mostrando banderas estadounidenses y una blanca de tregua. A los ojos del coronel, era perfecto. Demasiado perfecto. Su lógica fue brutalmente simple. Si atacaba un campamento supuestamente hostil y destruía a sus habitantes, podría presentarlo como una grande victoria. Nadie en Washington investigaría a fondo. Los informes siempre podían maquillarse. Una batalla gloriosa contra una fuerza enemiga, escribiría. Y así lo decidió. En su mente, el drama ya estaba escrito, el final de una amenaza y el amanecer de su leyenda. El resto, los cadáveres, eran detalles indiferentes. Antes de partir, reunió a sus oficiales en un consejo improvisado. Les habló de honor, de patria, de la necesidad de actuar antes de que el ejército regular llegara y les robara la gloria. Sus palabras tenían la cadencia de un sermón de fuego. Algunos dudaron, pero el miedo a la desaprobación fue más fuerte que la conciencia. Nadie quería ser el soldado que contradijera al héroe de Glorieta Paz. Y así, con una sola frase, vamos a castigar a los salvajes, el coronel cerró su discurso y abrió la puerta a la barbarie. En los días siguientes, las columnas de caballería avanzaron bajo el amanecer helado. Los hombres cantaban canciones patrióticas mientras el coronel cabalgaba en silencio. Su mente hervía con imágenes de aplausos y titulares. A cada paso, la realidad sangrienta se disfrazaba de deber civilizatorio. El viento cortaba los rostros, pero el fuego interno de la ambición los mantenía en marcha. El credo de Chivington los había convertido en una maquinaria de fe ciega. El ejército de la redención marchaba hacia su ofrenda final. Pocos entre ellos comprendían que aquella misión no era una guerra, sino una cacería. Los exploradores que enviaron a inspeccionar el valle regresaron diciendo que el campamento era pacífico, que había banderas estadounidenses sobre las carpas. Chivington fingió no escuchar. En su mente, la duda era una herejía. Ningún símbolo de paz podía detener su hambre. Cuando uno de sus capitanes sugirió prudencia, el coronel respondió que no habría misericordia. Dios lo ordena, dijo. Y no habló más. Esa noche, mientras descansaban junto al río, el silencio se volvió un eco de lo inevitable. Chivington observaba el cielo y se veía a sí mismo reflejado en la oscuridad, un hombre que confunde el mandato divino con el rugido del ego. Su corazón latía como un tambor sagrado ante la inminencia del sacrificio. Sabía que el amanecer traería sangre, pero en su delirio la sangre era necesaria para iluminar su nombre. No buscaba victoria ni castigo. Buscaba inmortalidad, y en unas horas la obtendría, escrita con metal en la carne de inocentes.